Una rica heredera fingió ser sorda para poner a prueba a su prometido. En la boda, él presumía ante sus amigos de cómo la dejaría sin un céntimo. Pero durante el primer baile, cuando ella de repente habló, el salón enmudeció y el novio se desmayó. Sofía Torres nunca imaginó que a sus 35 años estaría sentada en su espacioso salón, con ventanales panorámicos que se abrían a la ciudad nocturna, planeando cómo poner a prueba a su propio prometido. Afuera, las luces de Madrid parpadeaban. En algún lugar abajo la vida bullía con su ruido característico. Pero aquí, en el 20º piso de un exclusivo edificio de nueva construcción en el barrio de Salamanca, reinaba el silencio. Solo se oía el tic-tac de un antiguo reloj sobre la chimenea, un regalo de su padre, quien había fallecido 5 años atrás, dejándole no solo una inmensa fortuna, sino también una profunda desconfianza hacia la gente. Deslizó la mano por la tapicería de terciopelo del sofá y miró su móvil. La pantalla brillaba con un mensaje de Javier. Te echo de menos, mi amor. Mañana nos vemos. Sofía esbozó una media sonrisa. Ayer mismo esas palabras habrían hecho que su corazón latiera más deprisa. Hoy, solo le provocaban amargura. Todo había comenzado 6 meses atrás, en una subasta benéfica en uno de los hoteles más lujosos de la ciudad. Sofía había acudido por motivos de trabajo. Su cadena de salones de belleza, Camelia, patrocinaba el evento en apoyo a una fundación infantil. Estaba de pie junto a una columna, con una copa de cava en la mano, observando la puja, cuando un hombre alto, de sonrisa agradable y modales seguros, se le acercó. Sofía Torres, soy Javier García. He oído hablar mucho de usted y de su negocio. Le tendió la mano, y su apretón fue firme pero no invasivo. Conversaron durante toda la noche. Javier trabajaba en una empresa de inversiones, entendía de arte, citaba a clásicos de la literatura española y, sobre todo, sabía escuchar. No intentó impresionarla con dinero o contactos. Simplemente era un interlocutor interesante. Sofía, acostumbrada a que los hombres vieran en ella principalmente una cartera abultada, se relajó. Javier parecía diferente. Los siguientes 3 meses pasaron como en un sueño. Cenas en restaurantes tranquilos, una escapada de fin de semana a una casa rural en la sierra, largas conversaciones al anochecer. Javier era atento, romántico, nunca le pedía dinero e incluso insistía en pagar en las cuentas, aunque Sofía sabía que sus ingresos no eran comparables a la fortuna de ella. Eso la conquistó. La proposición llegó en la azotea de uno de los bares de moda. Se arrodilló, sacó una cajita de terciopelo con un anillo, no era el más caro, pero sí elegido con un gusto exquisito, y Sofía dijo que sí. En aquel momento fue completamente feliz. Pero 3 semanas atrás, algo cambió. Sofía estaba en su despacho, en la sede central de sus salones, revisando unos documentos, cuando Javier la llamó para quedar por la noche. Ella aceptó y siguió trabajando. Media hora después, él volvió a llamar. Se oía ruido de fondo en la línea, al parecer, estaba en la calle. Sí, todo va según lo previsto, decía Javier a alguien, sin darse cuenta de que no había colgado la llamada anterior. Sofía frunció el ceño y aguzó el oído. Un poco más de paciencia. Después de la boda, todo será nuestro. Esa tonta ni se imagina la suerte que hemos tenido. Un partido redondo que te voy a contar. El corazón de Sofía se desplomó. Agarró el teléfono con ambas manos, incrédula. Venga ya, Javi, no será tan tonta. Seguro que os hace firmar un acuerdo prematrimonial, respondió una voz masculina desconocida. Encontraremos los resquicios. Tengo un abogado muy listo. Lo principal es ganarme su confianza del todo. Con el tiempo me lo dará ella misma todo. Ya verás. Javier soltó una carcajada, y a Sofía le pareció un sonido frío y ajeno. La llamada se cortó. Se quedó inmóvil, mirando la pantalla del móvil. Le temblaban las manos. Intentó buscar una explicación lógica. Quizás estaba bromeando. Quizás lo había entendido mal. Pero en el fondo, ya sabía la verdad. Esa noche, durante la cena, Javier se mostró tan encantador y tierno como siempre, interesándose por su día. Sofía interpretó el papel de la prometida enamorada, pero por dentro sentía un frío glacial. Lo observaba con otros ojos, notando detalles que antes pasaba por alto, como miraba su nuevo collar con gesto tasador, como se interesaba por saber a nombre de quién estaban los pisos, como preguntaba de forma sutil sobre la estructura de su negocio. Al día siguiente Sofía llamó a su abogada, doña Isabel Romero, una mujer de más de 50 años, de mente aguda y reputación impecable. Se conocían desde hacía casi 10 años, cuando Isabel la ayudó a gestionar la herencia tras la muerte de sus padres. Doña Isabel, necesito verla. Es urgente y confidencial, dijo Sofía en voz baja, sentada en su coche en el aparcamiento de uno de sus salones. 1 hora más tarde se encontraron en el despacho de la abogada. Sofía le contó todo, la conversación que había escuchado, sus dudas, su deseo de poner a prueba a Javier antes de la boda. ¿Y qué es lo que quiere hacer?
Isabel se quitó las gafas y la miró fijamente. Quiero saber quién es en realidad. Quiero ver su verdadera cara. Y si mis sospechas se confirman, Sofía apretó los puños. Me protegeré a mí misma y a mi patrimonio. Tengo una idea, dijo Isabel, tamborileando pensativamente con un bolígrafo sobre la mesa. Es radical pero efectiva. Si de verdad está dispuesta a llevarla a cabo. Así nació el plan. Sofía fingiría ser sorda, una pérdida de audición repentina y temporal tras un supuesto accidente. Si Javier la amaba de verdad, estaría a su lado, la apoyaría, intentaría ayudarla. Pero si solo le interesaba el dinero, la máscara caería. La gente rara vez se controla cuando está cerca de alguien que, según creen, no puede oír nada. Tiene que parecer absolutamente convincente, le advirtió Isabel. Necesitaremos informes médicos. Tendrá que interpretar el papel constantemente sin olvidarse ni un solo minuto. Lo haré, asintió Sofía. La semana siguiente la dedicó a prepararse. Isabel organizó una reunión con un audiólogo que aceptó ayudar a cambio de una generosa compensación y total confidencialidad. Sofía estudió información sobre la pérdida auditiva, vio vídeos y aprendió a leer los labios, al menos a un nivel básico, para que su actuación fuera más creíble. Paralelamente Isabel investigó a Javier. Lo que descubrió no fue nada alentador. Su empresa de inversiones era pequeña y no demasiado exitosa. Tenía deudas por créditos. Un par de años atrás, había salido con otra mujer adinerada, pero ella rompió la relación. Isabel no pudo averiguar el motivo exacto, pero la coincidencia era alarmante. Vamos a formalizar todos los documentos ahora mismo, insistió la abogada. Sus activos deben estar protegidos a cal y canto. Un contrato matrimonial con condiciones muy estrictas. Cuentas, inmuebles, participaciones en el negocio, todo seguirá siendo suyo, pase lo que pase. Sofía firmó un papel tras otro, sintiéndose como una delincuente que planea un atraco. Pero era su capital, el fruto de muchos años de trabajo de sus padres y de ella misma. No permitiría que un cualquiera se lo arrebatara todo. La puesta en escena tuvo lugar 10 días después de aquella conversación en el coche. Sofía acudió a un exclusivo spa para someterse a unos tratamientos. Javier lo sabía, se lo había dicho a propósito. A mitad de la sesión, le pidió a la recepcionista que llamara a una ambulancia, quejándose de mareos y una extraña sensación en los oídos. Los médicos que llegaron la trasladaron a una clínica privada, donde ya la esperaba el doctor cómplice. Javier llegó corriendo una hora después, preocupado y pálido. Sofía yacía en una camilla en la consulta mientras el médico le explicaba la situación. Un cambio brusco de presión durante el tratamiento había provocado una pérdida temporal de la audición. Sucedía en raras ocasiones. Se necesitaban tiempo para hacer pruebas y aplicar un tratamiento. Quizás recuperaría el oído en unas semanas, quizás más tarde. Sofía, ¿me oyes? Javier se inclinó hacia ella y le tomó la mano. Ella lo miró fingiendo desconcierto y respondió, mirándole a la cara. ¿Qué? No te oigo. No oigo absolutamente nada. Su voz sonaba alarmada, con un toque de pánico. Javier dijo algo, pero Sofía negó con la cabeza. No entiendo lo que dices. ¿Tus labios? Déjame mirarte los labios. Los 3 primeros días, Javier fue un prometido ejemplar. Le llevaba flores, se sentaba a su lado, le acariciaba la mano. Se comunicaban mirándose a la cara. Sofía leía sus labios, respondía en voz alta y pedía que repitiera si no entendía algo. Se esforzaba por actuar con naturalidad, no se daba cuenta cuando alguien le hablaba por la espalda, se sobresaltaba con los toques inesperados y miraba fijamente los labios de sus interlocutores, pidiendo a veces que repitieran una frase. Pero al 4.º día, notó la irritación en sus ojos. Él pronunció articulando claramente, ¿y si empezamos a aprender lengua de signo? Así será más fácil comunicarnos. Sofía asintió con entusiasmo. Sí, claro. Ya he encontrado cursos para los dos. ¿Para los dos? Javier frunció el ceño, y Sofía leyó perfectamente esa frase en sus labios. Pues no sé. Tengo mucho trabajo o no tengo tiempo. Puedes ir tú y luego me enseñas lo básico. Ella fingió decepción. Está bien, lo entiendo. Estás muy ocupado. Su voz sonaba triste aunque por dentro solo registraba fríamente una nueva confirmación de su indiferencia. Con cada día que pasaba, Javier ocultaba menos su descontento con la situación. Dejó de visitarla con tanta frecuencia, alegando exceso de trabajo. Cuando venía se cansaba rápidamente de tener que escribir mensajes en lugar de hablar. Sofía veía cómo se enfadaba cuando ella le pedía que repitiera algo, señalándose los oídos y encogiéndose de hombros. Pero lo más interesante comenzó 2 semanas después de su pérdida de audición. Javier empezó a comportarse como si ella no estuviera presente. Hablaba por teléfono delante de ella sin cortarse lo más mínimo. Se reunía con sus amigos en casa de Sofía, y hablaban de lo que querían mientras ella se sentaba en un sillón con un libro, fingiendo leer. Fue entonces cuando escuchó la primera conversación verdaderamente reveladora.
Oye, ¿cómo lo llevas? Le preguntó Alejandro, un amigo de Javier, acomodándose en el sofá. Menudo marrón, una novia sorda. Javier resopló sirviéndose un whisky. Hasta las narices, la verdad. Pero puedo aguantar. Ya no queda nada para la boda. ¿Y después qué? ¿De verdad piensas casarte? Claro. ¿Cómo si no? Javier dio un sorbo a su vaso. Solo entonces tendré derechos legales sobre su patrimonio. Firmaremos el acuerdo prematrimonial, pero ya he hablado con mi abogado y hay laguna. Sofía estaba sentada a 10 metros de ellos, con la vista perdida en el libro. Tenía los nudillos blancos de tanto apretar las páginas. ¿Y luego? Luego, poco a poco, la convenceré de que ponga algunas cosas a mi nombre. Ahora está vulnerable. Con esto de la sordera, puedo jugar la carta de la compasión. Le diré algo como, si te pasara algo, quiero estar seguro de tener un respaldo. Las mujeres se tragan esas cosas. Y ya veremos, quizás se recupere, quizás no. Se encogió de hombros. En cualquier caso, aguantaré un par de años y luego, divorcio. Con esa cantidad de dinero, merece la pena el sacrificio. Sofía casi deja caer el libro. Por dentro todo hervía de rabia y dolor, pero permaneció inmóvil, con la mirada fija en un punto. Alejandro respondió algo, se rieron y cambiaron de tema. Cuando su amigo se fue, Javier se acercó a Sofía y le dio un beso en la coronilla. Me voy, cariño. Tengo cosas que hacer. Ella asintió, sonrió y lo despidió con la mano. En cuanto la puerta se cerró, se cubrió el rostro con las manos y se permitió llorar durante un par de minutos. Luego se secó las lágrimas, cogió el móvil y le escribió a doña Isabel. Tenía usted razón. Seguimos con el plan. La boda se fijó para finales de octubre, un mes y medio después de que Sofía perdiera la audición. Javier insistió en una celebración por todo lo alto, aunque ella había sugerido una ceremonia íntima con los más allegados. Cariño, es nuestro día, le escribió él en un mensaje, sentado a su lado en el sofá. Quiero que todo el mundo sepa la mujer tan maravillosa que tengo. Invitaremos a amigos, a compañeros, haremos una fiesta inolvidable. Sofía leyó sus palabras y comprendió que necesitaba espectadores para su triunfo. Quería demostrar a todos el buen partido que había conseguido. Respondió, de acuerdo, como tú digas. Lo importante es que seas feliz. De la organización se encargó una wedding planner llamada Elena, una chica enérgica de unos 30 años. Se reunían en restaurantes para elegir el menú y discutir la decoración. Sofía se comunicaba en voz alta, siguiendo atentamente los labios de la organizadora y preguntando cuando no entendía algo. Javier asistió a las 2 primeras reuniones, pero luego se aburrió y le delegó todo a su prometida. Tienes un gusto excelente, te las arreglarás sola, le dijo sin molestarse siquiera en escribirlo, simplemente soltándolo de pasada al salir de la cafetería. Sofía lo siguió con la mirada y se dio cuenta de que ya no sentía dolor. Solo una fría curiosidad por ver hasta dónde llegaría. La lista de invitados por parte de Javier crecía cada día. Traía nuevos nombres, apuntándolos descuidadamente en una hoja. Estos son socios de trabajo. Estos, amigos de la universidad. Este es un primo segundo con su familia, explicaba. Y Sofía asentía, aunque sabía perfectamente que a muchos de ellos apenas los conocía. Necesitaba una boda grande, muchos invitados, pompa y ostentación. Todo pagado por ella. Por su parte, Sofía solo invitó a los más cercanos, unas pocas amigas, un par de parientes lejanos, su contable, la señora Inés, que había trabajado con la familia desde que su padre vivía, y por supuesto, a doña Isabel, que asistiría como una vieja amiga de la familia. Sus amigas Clara, Elena y Laura, estaban entusiasmadas con la boda. La ayudaron a elegir el vestido, hablaron de peinados e hicieron planes. Sofía, ¿cómo te las arreglas?, le preguntó Clara un día, mientras estaban en el probador de una tienda de novias. Sofía estaba de pie frente al espejo con un vestido blanco impoluto con cola, mientras una modista tomaba las últimas medidas. Sofía se volvió hacia su amiga, leyendo la pregunta en sus labios. Me las arreglo. Javier me apoya mucho, respondió en voz alta, intentando que su voz sonara animada. Clara sonrió, pero en sus ojos brilló una sombra de duda. Dijo lenta y claramente, sabiendo que Sofía leía los labios. Es que he notado que últimamente pasa poco tiempo contigo. Casi no viene a las reuniones. Es el trabajo. Sofía se encogió de hombros, fingiendo despreocupación. Ya sabes cómo es esto. Elena intervino, girándose hacia Sofía. Bueno, los tíos son así. Las bodas no les interesan. Solo quieren que la novia esté guapa y que el banquete sea bueno. Se rieron y el tema quedó zanjado. Pero Sofía notó que Clara seguía mirándola de forma pensativa. Mientras tanto, Javier se volvía cada vez más descuidado. Traía a sus amigos al piso de Sofía, organizaba reuniones, bebía cerveza en su sofá blanco impoluto y dejaba las botellas sobre la encimera de mármol. Sofía fingía estar ocupada con sus cosas, sentada en el dormitorio con el portátil o un libro, pero siempre dejaba la puerta entreabierta. 3 semanas antes de la boda,
Escuchó una conversación que le heló la sangre. Javier estaba en la cocina con su madre, Carmen Pérez, una mujer corpulenta de pelo teñido y expresión eternamente descontenta. A Sofía le había caído mal desde el primer encuentro cuando examinó el piso con gesto tasador y le preguntó fríamente si todo aquello era realmente de la chiquilla, o si tenía deudas. Bueno, ya falta poco, decía Carmen, removiendo su té y haciendo sonar la cucharilla contra la taza. ¿Estás seguro de que lo has atado todo bien? Mamá, ya te lo he dicho, el abogado lo ha revisado todo. El acuerdo prematrimonial es un mero formalismo. Hay cláusulas que se pueden impugnar en los tribunales si hace falta. Y además, ella me quiere, hará lo que le pida. Javier masticaba un bocadillo, dejando caer migas sobre la mesa. ¿Y si recupera el oído? No es tonta, se dará cuenta de todo. ¿Y qué? Para entonces ya estaremos casados. Divorciarse le saldrá caro. La reputación, el escándalo, además jugaré con sus sentimientos, seré un encanto, le diré las palabras adecuadas. Se derretirá. Sonrió con suficiencia. Es más, si no recupera el oído, mejor todavía. Más fácil de manejar. Una esposa sorda es casi como una esposa muda. Que se quede en casa, tenga hijos, se ocupe de sus salones. Y yo me ocuparé de las finanzas. Sus finanzas. Carmen resopló. Tú sobre todo no metas la pata. Solo este piso en el centro vale una fortuna. Con que me dieran una habitación aquí, que en mi pisito de Carabanchel me ahogo. Mamá, todo llegará. Ten un poco de paciencia. Después de la boda empezaré a sondear el terreno con cuidado. Le diré que eres mayor, que estás sola, que necesitas cuidados. Sofía no podrá negarse. Es tan buena. Javier se echó a reír. Tonta y buena. La combinación perfecta. Sofía estaba de pie en el pasillo, apoyada en la pared. Le temblaban las manos. Regresó sigilosamente al dormitorio, cerró la puerta y se sentó en la cama. Sacó el móvil y llamó a doña Isabel por videollamada, para no emitir ni un solo sonido. Isabel respondió al instante. Sofía, ¿ha pasado algo? Sofía tecleó en el chat. Lo he oído todo. Hablaba con su madre. Quieren quedarse con todo, el piso, el dinero, el negocio. Doña Isabel, no puedo dejarlo pasar. La abogada leyó el mensaje con atención. Y no lo haremos. Todos los documentos están listos. El contrato matrimonial está redactado de tal forma que no tiene ni una sola oportunidad. Es más, he incluido una cláusula sobre la nulidad del matrimonio en caso de demostrarse fraude. Si después de la boda intenta hacer algo, demostraremos sus intenciones y lo anularemos todo unilateralmente. Ya tengo grabaciones de algunas de sus conversaciones. Un detective privado ha estado trabajando. Sofía exhaló un suspiro de alivio. Y en la boda quiero que todo el mundo sepa quién es. Isabel sonrió sutilmente. Eso haremos, pero hay que ser prudentes. Elija el momento adecuado. El efecto debe ser máximo. Después de esa conversación, Sofía se sintió más segura. Siguió interpretando su papel, pero por dentro ya no había dudas ni dolor. Solo una fría determinación. Una semana antes de la boda, Javier trajo a casa a Alejandro, el mismo amigo con el que ya había hablado con tanta franqueza. Trajeron cervezas y pizza, se instalaron en el salón y pusieron el fútbol. Sofía estaba sentada en un sillón junto a la ventana con un libro, Bodas de sangre de Lorca. Simbólico, pensó. Oye, ¿de verdad no oye nada de nada? Preguntó Alejandro señalando a Sofía con la cabeza. Cero. Silencio total. Javier hizo un gesto con la mano. Podríamos estar planeando el atraco a un banco, que le daría igual. Se echaron a reír a carcajadas. Sofía pasó la página sin levantar la vista. ¿Y va a estar así mucho tiempo? Los médicos dicen que quizás un mes, quizás 6, o quizás no lo recupere nunca. Javier masticaba pizza. A mí me viene bien. Imagínate una esposa que no te da la lata, que no monta escenas, que no escucha tus conversaciones a escondida. Una maravilla. Alejandro silbó. Qué suerte tienes, hermano. Tan rica y encima sorda. Te ha tocado la lotería. Por eso me caso. Sería estúpido dejar pasar una oportunidad así. Javier se recostó en el sofá. ¿Sabes cuánto tiene en las cuentas? Le eché un vistazo a un extracto por casualidad, y hay tantos ceros que te mareas. Además del negocio y los inmuebles, tengo la vida resuelta. ¿Y si se entera de tus planes? ¿Cómo se va a enterar? Es sorda, te recuerdo. Y además está enamorada hasta las trancas. Este tipo de mujeres se lo creen todo hasta el final. Incluso si empieza a sospechar algo, la convenceré. Tengo talento para eso. Javier sonrió con arrogancia. Sofía apoyó lentamente el libro en su regazo. Su mirada estaba fija en la ventana, en la ciudad nocturna, pero solo veía la pantalla interna de su propia ira. Un poco más, se dijo. Solo un poquito más. ¿Y qué planeas para la boda? ¿Hacer el papel de novio feliz? Pues que si no. Fotos bonitas, discursos emotivos, el primer baile, todo como manda la tradición. Javier se terminó la cerveza.
He invitado a un montón de gente. Que todos vean lo que he conseguido. Luego nos iremos de luna de miel. La paga ella, por supuesto. A las Maldivas o a las Seychelles. Y cuando volvamos empezaré a mover los hilos poco a poco. Alejandro negó con la cabeza. Eres un genio, Javi. Vaya partidazo te has ligado. Ni yo me esperaba tener tanta suerte. Javier se levantó y se estiró. Venga, vamos a por más cerveza. Salieron a la cocina. Sofía se quedó sentada en el sillón. Las manos que sujetaban el libro temblaban. Miró el anillo de compromiso que Javier le había puesto. Un fino aro de oro con un pequeño diamante. Se lo quitó lentamente y lo dejó en el reposabrazos del sillón. Pocos días después, tuvo lugar el ensayo en el restaurante. Sofía llegó con sus amigas, Javier con los suyos. El gerente les enseñó la disposición de las mesas y concretó los detalles del banquete. Sofía asentía dócilmente aceptándolo todo. Javier pasó la mayor parte del tiempo en la barra, probando las bebidas que se servirían en la boda. Sofía, ¿estás bien?, le preguntó Clara cuando se quedaron a solas junto a un ventanal, mirando la ciudad. Sofía leyó la pregunta en sus labios y asintió. Sí, solo estoy cansada. Muchos preparativos, respondió en voz alta, pero su voz sonó un poco apagada. Clara la abrazó por los hombros y dijo lentamente mirándola a la cara. Sabes que si necesitas hablar si algo no va bien, dímelo. Somos amigas. Sofía la miró y sonrió. Todo está bien. Solo estoy nerviosa. Es un día importante. Se esforzó para que la sonrisa pareciera convincente, aunque por dentro se encogía por la tensión de las últimas semanas. Clara asintió, pero la duda permaneció en sus ojos. Siempre había sido la más perceptiva de sus amigas, la que siempre notaba la falsedad. Sofía comprendió que debía tener más cuidado. Esa misma noche, después de que Javier se fuera, Sofía se sentó en el baño frente al espejo, desmaquillándose y observando su rostro. Guapa, cuidada, pero con ojeras. Las últimas semanas no habían sido fáciles. Interpretar un papel constantemente, vigilar cada movimiento, cada gesto, no olvidarse ni un segundo era agotador. Se pasó una mano por el pelo y recordó cómo Javier se lo besaba durante el primer mes, cómo le decía que era la mujer más hermosa que había conocido, cómo le juraba amor eterno. Todo había sido mentira. Desde el principio. Se secó la cara con una toalla y fue al dormitorio. Se tumbó en la cama, con la vista fija en el techo. Faltaban 3 días para la boda. 3 días después de los cuales todo cambiaría. Javier creía que había ganado. Estaba convencido de que ella era una presa fácil, una mujer tonta y enamorada con una cartera llena. Ni siquiera sospechaba que estaba caminando directamente hacia una trampa. Sofía sonrió en la oscuridad. Una sonrisa fría y dura. Que lo pensara, que se alegrara, que invitara a sus amigotes y hiciera planes. Le dejaría representar su obra hasta el final, y luego bajaría el telón de una forma que le haría recordar ese día para el resto de su vida. Cogió el teléfono y le escribió a doña Isabel, todo listo. La respuesta llegó 1 minuto después. Todo listo. Las grabaciones están hechas, los documentos preparados. El día de la boda, en el ayuntamiento habrá una persona de nuestra confianza. Se asegurará de que el registro se realice con irregularidades técnicas. El matrimonio será nulo desde un punto de vista legal, pero eso solo se sabrá después. Javier firmará el contrato matrimonial sin sospechar que la boda no se ha celebrado oficialmente. Y usted le dará tiempo para que se muestre tal como es. Sofía exhaló. La justicia prevalecería. Ella se encargaría de ello. La mañana del día de la boda, Sofía se despertó con la mente despejada y una calma glacial. Fuera hacía un tiempo típico de octubre, cielo gris, una llovizna fina. Pero los meteorólogos prometían que despejaría para el mediodía. Se levantó a las 7, se duchó y se tomó un café de pie junto al ventanal, observando la ciudad despertar. A las 9 llegaron sus amigas Clara, Elena y Laura, con todo un ejército, maquilladora, peluquero, fotógrafo. El piso se llenó de charlas femeninas, risas y el olor a laca y perfume. La novia tiene que brillar, proclamó Elena, descorchando una botella de cava. Sofía sonreía, asentía, se dejaba maquillar y peinar. Las chicas no paraban de hablar, comentando los vestidos, compartiendo cotilleos, recordando anécdotas divertidas. Sofía respondía de vez en cuando escribiendo algo en el móvil, pero sobre todo se limitaba a observar. Se sentía tranquila y extrañamente ligera, como antes de un examen importante para el que te has preparado durante meses y sabes que vas a sacar una nota excelente. La maquilladora, una chica menuda llamada Ana, trabajaba concentrada, mostrándole a Sofía de vez en cuando el resultado en un espejo y preguntándole con la mirada si le gustaba. Sofía asentía con aprobación. El maquillaje era natural pero expresivo, piel luminosa, ojos marcados y labios de un suave color rosa. El peluquero Miguel, un joven con llamativos tatuajes en los brazos, le recogió el pelo en un peinado elegante,
ondas suaves sujetas en la nuca, con algunos mechones sueltos enmarcando el rostro. Le entrelazaron pequeñas rosas blancas en el cabello. «Estás divina», exclamó Laura cuando Sofía se levantó para ponerse el vestido. El vestido de novia era de corte sencillo pero confección impecable, un cuerpo ajustado, hombros descubiertos y una larga falda con cola. Sin pedrería ni brillos, solo pura seda blanca y encaje. Se lo puso y sus amigas le abrocharon la infinidad de pequeños botones de la espalda. Cuando se miró en el espejo de cuerpo entero, se le cortó la respiración por un segundo. Estaba guapa, muy guapa y completamente fría por dentro. «Sofía, ¿estás llorando?». Clara se acercó escrutando su rostro. Sofía negó con la cabeza y sonrió, aunque en sus ojos brillaban realmente las lágrimas. «Solo son los nervios. Estoy bien», dijo. La voz le tembló ligeramente. Clara la abrazó con cuidado para no arrugar el vestido y le dijo, mirándola a los ojos: «Estoy tan feliz por ti. Te mereces ser feliz». «Si tú supieras», pensó Sofía, pero no dijo nada. Simplemente le devolvió el abrazo con fuerza. A las 11:30 llegaron los coches, unas berlinas blancas de alta gama con lazos y flores. Sofía bajó acompañada de sus amigas. El fotógrafo inmortalizaba cada paso. En el portal se había congregado un pequeño grupo de curiosos, vecinos, transeúnte. Todos sonreían, algunos aplaudían y le deseaban felicidad. Javier la esperaba en el ayuntamiento. Estaba de pie en la escalinata, con un traje azul oscuro y un ramo de rosas blancas en las manos, rodeado de sus amigos. Cuando Sofía salió del coche, él sonrió de oreja a oreja y se acercó a ella. «Estás preciosa», dijo entregándole el ramo. Sofía cogió las flores y asintió, sonriendo. Javier se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Las cámaras disparaban, los amigos aplaudían. Todo parecía perfecto. Dentro del edificio los recibió una funcionaria, una mujer de mediana edad con un traje sobrio. Los condujo al salón de plenos, donde ya se habían reunido los invitados. Los parientes de Javier ocupaban casi la mitad del espacio, unas 30 personas como mínimo. Del lado de Sofía estaban sus pocos allegados y entre ellos, doña Isabel, con un elegante vestido gris oscuro. La ceremonia comenzó. Sonaba la música. La funcionaria pronunciaba las palabras tradicionales sobre el matrimonio y la familia. Sofía estaba de pie junto a Javier, sujetando su mano y mirando al frente. El rostro del novio resplandecía. La miraba de vez en cuando con una ternura que ahora a Sofía le parecía una farsa repugnante. «Don Javier García, ¿acepta usted por esposa a doña Sofía Torres?». «Sí, acepto», respondió Javier con firmeza. «Doña Sofía Torres, ¿acepta usted por esposo a don Javier García?». Sofía dijo en voz alta: «Sí, acepto». Su voz sonó clara y firme. La funcionaria sonrió comprensivamente. Trajeron el libro de actas. Javier firmó con un trazo amplio y seguro. Sofía cogió el bolígrafo, se inclinó sobre el libro y estampó su firma no donde debía, sino un poco más a la izquierda, en la línea reservada para los testigos. El movimiento fue rápido y natural. Nadie notó el cambio. La funcionaria, una conocida de doña Isabel que había aceptado ayudar a cambio de una buena compensación, fingió no darse cuenta de la irregularidad y cerró el libro. Legalmente el matrimonio no se había celebrado, pero de eso solo eran conscientes 3 personas en la sala: Sofía, la funcionaria y doña Isabel. Javier le puso el anillo de bodas a Sofía. Ella le puso el suyo a él. Se besaron bajo los aplausos. Todo iba según el plan. Al salir del ayuntamiento, Javier estaba en una nube de felicidad. Abrazaba a Sofía, la besaba, sonreía de oreja a oreja. Sus amigos le daban palmadas en la espalda, lo felicitaban. La madre de Javier, Carmen, con un vestido rosa chillón y un peinado elaborado, le dio a Sofía 2 besos y le susurró al oído algo como: «Bienvenida a la familia, hija». Sofía contuvo una mueca de asco. La comitiva se dirigió al restaurante, un establecimiento de lujo en el centro de la ciudad con un salón para 100 personas. Javier había encargado lo más caro del menú: jamón ibérico, gambas de Huelva, solomillo de ternera, vinos caros y champán. Cuando los recién casados entraron en el salón, fueron recibidos con aplausos y gritos de «¡Vivan los novios!». Sofía echó un vistazo. Las mesas estaban decoradas con rosas blancas y velas. Todo brillaba y resplandecía. Javier la condujo a la mesa presidencial, situada en una tarima desde donde se veía todo el salón. Se sentaron. Sofía apoyó las manos sobre la mesa, sintiendo el peso del anillo. Javier servía champán, sonreía a los invitados y recibía felicitaciones. Comenzaron los brindis. El primero en levantar la copa fue Alejandro, el mismo amigo con el que Javier había discutido sus planes. Por los novios, por Javier, que ha encontrado a su media naranja, y por Sofía, que ha aceptado unir su vida a este cabeza loca. Alejandro se rió. Los invitados lo secundaron. «Os deseo felicidad, hijos, comprensión y paciencia mutua». Todos bebieron. Sofía probó el champán, sintiendo las burbujas en la lengua. Javier apuró su copa de un trago.
Los brindis se sucedieron uno tras otro, de los familiares, de los compañeros, de los amigos. Sofía estaba sentada sonriendo, asintiendo agradecida. Javier respondía a los brindis, bromeaba, reía. Con cada copa se volvía más y más desinhibido. Sirvieron los entrantes, luego el plato principal. La música sonaba a bajo volumen. Los invitados comían, charlaban, se movían de una mesa a otra. Sofía picoteaba la ensalada sin apetito. Clara, sentada en la mesa de al lado, la miró varias veces con preocupación. Hacia las 3, cuando el alcohol ya había soltado las lenguas, Javier se levantó y se dirigió hacia sus amigos, que estaban sentados en el otro extremo del salón. Sofía se quedó en su sitio, fingiendo mirar fotos en el móvil, pero oía cada palabra. Javier se sentó con un grupo de 5 hombres, todos de su edad y bastante alegres. Le dieron palmadas en la espalda y le sirvieron un chupito de orujo. ¿Qué pasa, hombre casado ya? Bramó uno de ellos, un tipo gordo y colorado con un traje arrugado. Pues sí, por fin. Javier se bebió el chupito y mordió un trozo de queso. Pensé que no llegaría a este día. ¿Y qué tal con una mujer sorda? Preguntó otro, un rubio delgaducho. Javier miró hacia Sofía. Estaba sentada de medio lado, absorta en su teléfono. Él sonrió con suficiencia. Pues de puta madre. Hasta es cómodo. No te da la lata, no monta pollos. Ahí está guapa y trayendo la pasta. El grupo estalló en carcajadas. Alguien añadió. Tú sobre todo no se te ocurra contarle tus chanchullos. ¿Contarle qué? Que es sorda, os lo recuerdo. Javier se sirvió más vino. Llevo 3 meses aguantando esta comedia. Haciéndome el atento, cuidándola, escribiéndole notitas, creí que me volvería loco. Pero ha merecido la pena. Alejandro, sentado a su lado, le guiñó un ojo. ¿Y ahora qué? ¿Cuál es el plan? Javier se recostó en la silla, satisfecho de sí mismo. Ahora, pan comido. En una semana volamos a las Maldivas. Lo ha pagado ella. Volveremos y empezaré a meter mano en sus cuentas poco a poco. Le diré que quiero ayudar con el negocio, meterme en las finanzas. Ahora está vulnerable con lo de la sordera. Hará lo que le diga con tal de no quedarse sola. ¿Y si recupera el oído? ¿Y qué? Ya estaremos casados. El acuerdo prematrimonial está firmado, pero mi abogado le ha encontrado agujeros. Se pueden impugnar un montón de puntos si se hace bien. Además sé que no tiene familia cercana. Sus padres murieron, no tiene hermanos. Nadie va a salir a defenderla. Javier lo decía con calma, como si hablara del tiempo. Sofía permanecía inmóvil. Los dedos que apretaban el móvil se habían quedado blancos. Sintió una oleada de furia crecer en su interior, pero su rostro seguía tranquilo, incluso aburrido. El tipo gordo y colorado silbó. Eres un puto genio, García. ¿Cómo has conseguido engañar a una tía así? Venga ya, si ha sido ella la que ha aceptado todo. Javier se encogió de hombros. Las tontas enamoradas son así. Les dices te quiero una vez, les regalas unas flores y ya está, eres su héroe. El resto es técnica. Alejandro les sirvió a todos otra ronda. Bebamos por Javier. Por el éxito de la operación. Se rieron y bebieron. Javier también se rió, limpiándose los labios con una servilleta. En serio, tíos, llevaba años buscando un partido así. Y aquí está. Piso en el centro, negocio, cuentas, estoy cubierto para toda la vida. Podría no volver a trabajar, solo ir a la oficina para aparentar. ¿Y a tu madre la ayudarás? Preguntó el rubio. Por supuesto. Mi madre ya le ha echado el ojo a este piso. Dice que se mudará con nosotros para cuidar de los nietos. Javier hizo una mueca. Habrá que convencer a Sofía, pero no se negará. Es muy blanda, no sabe decir que no. La víctima perfecta, la verdad. En ese momento una camarera se acercó a su mesa con una bandeja de aperitivo. La conversación se interrumpió un minuto mientras colocaba los platos. Javier la siguió con la mirada, evaluando su figura, y el grupo volvió a reírse. Cuando la camarera se fue, el gordo se inclinó hacia Javier. Oye, ¿y en la cama qué tal? Javier hizo un gesto de fastidio. Va sin más, pero lo aguantaré. Por tanto dinero, se puede aguantar. Volvieron a soltar una carcajada. Sofía apretó los dientes con tanta fuerza que le dolió la mandíbula. Exhaló lentamente, obligándose a calmarse. Un poco más, solo quedaba un poco más. Bueno, tíos, tengo que volver con mi mujer. Javier se levantó, tambaleándose un poco, no vaya a ser que sospeche algo. ¿Sospechar el qué? Si es sorda. Le gritó alguien a sus espaldas. Javier se giró y guiñó un ojo. La costumbre, hermano. Hay que interpretar el papel hasta el final. Regresó a la mesa presidencial, se dejó caer en la silla junto a Sofía y la abrazó por los hombros. Ella levantó la vista y le sonrió con dulzura, con confianza. ¿Me echabas de menos? La besó en la sien. Sofía asintió y preguntó en voz alta. Sí. ¿Cuándo bailamos? Le miró los labios, esperando una respuesta. Pronto, mi amor. Pronto.
Javier le dio unas palmaditas en la mano y se sirvió más champán. Carmen, sentada cerca con sus hermanas, captó la mirada de su hijo y asintió satisfecha. También había bebido bastante y ahora comentaba en voz alta con sus parientes lo bien que se lo había montado su niño. ¡Qué chica tan rica! ¿Y qué piso? ¿Habéis visto la cocina? Los muebles valen por lo menos 30.000 euros o más. No lo decía en un susurro sino de forma bastante audible, asumiendo que Sofía no oiría nada. Una de las hermanas, una mujer corpulenta con un vestido de flores, asintió. Desde luego Javier ha tenido suerte. Ya era hora de que sentara la cabeza. Siempre le tocaban chicas poco formales. Esta es formal. Carmen hizo un gesto con la mano hacia Sofía. Tranquila, callada y lo más importante, rica. ¿Qué más quiere un hombre? Se rieron entre dientes. Sofía seguía sentada con expresión imperturbable, mirando su plato. Clara, que lo observaba todo desde la mesa de al lado, se inclinó hacia Elena. No me gusta esta boda. ¿Por qué? Elena se comió un trozo de tarta. No sé, hay algo que no encaja. Javier parece muy falso. Sus amigos son raros. Clara frunció el ceño. Y su madre es insoportable. Bueno, las suegras siempre son insoportables, bromeó Elena, pero su voz sonó insegura. Mientras tanto el presentador, un joven con pajarita, cogió el micrófono y anunció. Queridos invitados, y ahora, el momento más emotivo de la velada. El primer baile de los recién casados. El salón estalló en aplausos. Empezó a sonar una melodía lenta y romántica, un éxito antiguo, lánguido y sentimental. Javier se levantó y le tendió la mano a Sofía. Vamos, mi amor. Sofía tomó su mano y se puso en pie. Se dirigieron al centro del salón, donde se había despejado un espacio para el baile. Los invitados formaron un círculo a su alrededor. Algunos levantaron sus móviles para grabar. Javier rodeó a Sofía por la cintura. Ella le puso las manos en los hombros. Empezaron a moverse lentamente al compás de la música. Él sonreía, mirándola a los ojos, fingiendo amor. Ella le devolvía la misma sonrisa. Pasaron unos segundos. La música seguía sonando. Los invitados los miraban enternecidos. Y entonces Sofía se inclinó hacia el oído de Javier y pronunció, en voz baja pero clara. Lo sé todo, Javier. Javier siguió sonriendo, pero en sus ojos apareció un destello de incomprensión. No se dio cuenta de inmediato de lo que había ocurrido. Sofía repitió un poco más alto, de modo que algunos invitados cercanos lo oyeron. Lo sé todo. Su rostro cambió al instante. La sonrisa se congeló, los ojos se abrieron de par en par, el color abandonó sus mejillas. Se detuvo en mitad del baile. Sus manos cayeron inertes a los costados. Sofía se apartó un paso, mirándolo con calma y frialdad. La música continuaba, pero un silencio empezó a extenderse por el salón, desde el centro hacia los bordes, como ondas en el agua. Los invitados se callaban, se miraban entre sí, intentando entender qué estaba pasando. ¿Qué? ¿Qué es lo que sabes? Logró articular Javier. Le temblaba la voz. ¿De qué hablas? Sofía se giró hacia el salón. Levantó una mano y la música se detuvo. El presentador la miró desconcertado, sin saber qué hacer. Lo he oído todo, dijo Sofía, en voz alta para todo el salón. Su voz sonaba firme, sin una sombra de duda. Siempre lo he oído. Cada una de tus palabras, Javier. Todas y cada una. Nunca he estado sorda. El salón enmudeció. 100 personas se quedaron paralizadas con las copas en la mano, convocados a medio masticar, con los móviles apuntando a los novios. El silencio era tan profundo que solo se oía el zumbido del aire acondicionado. Javier abrió la boca, pero no pudo decir nada. Se tambaleó y se agarró a una silla cercana. 3 meses, continuó Sofía, dirigiéndose a los invitados pero sin dejar de mirar a Javier. 3 meses he estado fingiendo ser sorda para ver tu verdadera cara. Y la he visto. Clara se levantó de un salto. Sofía, ¿qué está pasando? Sofía se volvió hacia su amiga. Lo siento, Clara. No podía contárselo a nadie. Era la única forma de saber la verdad. Alejandro, el amigo de Javier, palideció e intentó escabullirse hacia la salida, pero se quedó clavado en el sitio bajo las miradas de los demás. Te oí discutir con tus amigos cómo me dejarías sin dinero después de la boda. Sofía hablaba con calma, metódicamente, como en una reunión de negocio. Cómo te jactabas de que yo era tonta y buena, la víctima perfecta. Cómo planeabas apoderarte de mi patrimonio, de mi negocio, de mi casa. Carmen se levantó de su mesa, con el rostro rojo de ira y vergüenza. Eso no es verdad. Estás calumniando a mi hijo. Que no es verdad. Sofía se giró hacia ella. Usted misma ha dicho hoy en esta mesa que su niño se lo había montado muy bien y que estaba deseando mudarse a mi piso. He oído cada palabra. Las parientas de Carmen bajaron la vista a sus platos. Una de ellas susurró algo apartándose de ella. Javier por fin recuperó la voz. Sofía, esto es un malentendido. Puedo explicarlo todo. ¿Explicarlo?
Ella sonrió con amargura. ¿Cómo vas a explicar la conversación con Alejandro hace una semana, cuando decías que llevabas 3 meses aguantando a la sorda y que después de la boda te lo quedarías todo? Alejandro intentó deslizarse debajo de la mesa, pero el tipo gordo y colorado que estaba a su lado dijo en voz alta: A ver, ¿eso es verdad, Javi? ¿De verdad dijiste eso? ¿O la conversación con tu madre 3 semanas antes de la boda? Sofía no se detuvo. Cuando discutíais cómo resolver el asunto rápidamente y poner mis bienes a tu nombre. Un murmullo recorrió el salón. Los invitados empezaron a mirarse, a comentar lo que oían. Algunos negaban con la cabeza con desaprobación, otros sacaban el móvil para grabar la escena. Doña Isabel se levantó y se dirigió al centro del salón. Su rostro era severo e impenetrable. Perdonen que intervenga. Se detuvo junto a Sofía. Soy la abogada de doña Sofía Torres y debo informar a los presentes de ciertos hechos. Javier la miró aterrorizado. ¿Quién es usted? Isabel Romero. Represento los intereses de Sofía desde hace 10 años. Sacó una carpeta de su bolso. En primer lugar, quiero comunicarles que el matrimonio registrado hoy es legalmente nulo. Al firmar los documentos, se cometieron irregularidades de procedimiento, de las que el señor García se entera ahora. El salón contuvo el aliento. Javier se llevó las manos a la cabeza. ¿Qué? ¿Cómo que nulo? Doña Sofía no firmó en la casilla correspondiente. Técnicamente el matrimonio no se ha celebrado. Isabel sonrió fríamente. Sin embargo, el contrato matrimonial sí que lo firmó, y ese documento tiene validez legal. ¿Y qué importa eso si no hay matrimonio? Gritó Javier. Importa, Isabel pasó una página, porque en el contrato hay una cláusula sobre la mala fe de una de las partes. El intento de engaño o fraude con el fin de apoderarse del patrimonio conlleva sanciones económicas. Usted firmó ese documento, señor García, y ahora, según sus términos, no solo no recibirá nada del patrimonio de doña Sofía, sino que además está obligado a pagarle una indemnización por daños morales. Javier palideció aún más, si eso era posible. Se aferró al respaldo de la silla para no caer. Además, prosiguió Isabel, implacable, tenemos grabaciones de audio de sus conversaciones con sus amigos y su madre. Un detective privado ha estado trabajando estas últimas 3 semanas. Todo está documentado, todo está grabado. Este material será entregado a los tribunales si intenta usted impugnar algo. Sofía miraba a Javier, y una oleada de sentimientos se agitaba en su pecho: dolor, rabia, alivio. El hombre al que había amado, que le había jurado lealtad eterna, resultó ser un estafador miserable. Y ahora, sin su máscara, se veía exactamente así, miserable. Clara se abrió paso entre la gente y abrazó a Sofía. Dios mío, Sofía, no lo sabía. Perdona por no haberme dado cuenta antes. No podía saberlo. Sofía le devolvió el abrazo. Nadie podía. Elena y Laura corrieron a su lado, y las 4 se quedaron abrazadas en medio del salón paralizado. Javier intentó dar un paso hacia Sofía. Escucha, yo puedo arreglarlo. Dame una oportunidad para explicarme. ¿Explicar qué? Sofía se separó de sus amigas y lo miró. ¿Qué has estado jugando conmigo 3 meses? ¿Que ibas a arruinarme y a abandonarme? ¿Que solo veías en mí una cartera? No es así, tartamudeó con la mirada perdida. Es exactamente así. Sofía se quitó el anillo de bodas y lo arrojó al suelo entre ellos. No habrá ninguna boda. Ninguna luna de miel en las Maldivas. Ningún acceso a mis cuentas ni a mi patrimonio. Nada. El anillo rodó por el parqué y se detuvo a los pies de Alejandro. Este apartó el pie rápidamente como si fuera una serpiente. Carmen gritó. ¿Cómo te atreves a tratar así a mi hijo? Te vamos a demandar. Demanden, respondió doña Isabel con calma. Tenemos pruebas suficientes de un intento de estafa premeditado. Su hijo podría acabar no como demandante sino como acusado. Yo de usted me lo pensaría antes de amenazar. Carmen se calló, ahogándose en su propia rabia y humillación. Y entonces Javier empezó a desplomarse. Primero le fallaron las rodillas, luego se llevó una mano al pecho y sus ojos se pusieron en blanco. Cayó al suelo con un golpe sordo con los brazos extendidos. El salón exclamó. Varias personas corrieron hacia él. Sofía permaneció inmóvil, mirando el cuerpo tendido de su ex prometido. Que alguien llame a una ambulancia, gritó Alejandro sacudiendo a su amigo por el hombro. El tipo gordo y colorado ya estaba marcando un número. Diga. Sí, hay un hombre que se ha encontrado mal. Ha perdido el conocimiento. La dirección. Sofía se giró hacia doña Isabel. Tengo que irme. Váyase. Yo me quedo aquí, controlaré la situación, asintió la abogada. Sofía se quitó el velo, largo de un tul finísimo bordado, y se lo entregó a Clara. Su amiga lo cogió arrugándolo en sus manos, mientras las lágrimas le rodaban por las mejillas. Lo siento, susurró Sofía. Siento haberos metido en todo esto. No te disculpes, Clara se secó los ojos. Has hecho lo correcto. Estoy orgullosa de ti.
Sofía la abrazó y luego a Elena y a Laura. Se giró hacia el salón. 100 personas la miraban con expresiones diversas, algunos con compasión, otros con curiosidad, otros con desaprobación. Disculpen por la fiesta arruinada, dijo en voz alta, pero no podía permitir que este hombre destrozara mi vida. Gracias a todos los que han venido. El banquete está pagado. Pueden continuar si lo desean. Con estas palabras, se dio la vuelta y se dirigió a la salida. El vestido blanco susurraba sobre el suelo, la cola se arrastraba detrás de ella. Los invitados se apartaban para dejarla pasar. En la puerta la alcanzó la señora Inés, su contable. Doña Sofía, ¿se encuentra bien? ¿Quiere que la acompañe? Gracias, señora Inés. Puedo sola. Solo quiero estar un rato a solas. Sofía le apretó la mano. Salió. La llovizna persistía. El aire era fresco y frío. Se detuvo en la entrada del restaurante, levantó el rostro hacia el cielo y respiró hondo. Se sentía vacía por dentro, pero no era el vacío de la derrota, sino la ligereza de la liberación. Un taxi llegó en 5 minutos. El conductor, al ver a una novia con su vestido saliendo sola de un restaurante, enarcó las cejas con sorpresa, pero no preguntó nada. Sofía se subió al asiento trasero, acomodando con cuidado la falda y la cola. ¿A dónde vamos?, preguntó el taxista. Sofía le dio la dirección de su casa y se recostó en el asiento. Por la ventanilla pasaban las luces de la ciudad nocturna. La gente corría a sus quehaceres, vivía sus vidas. Y en algún lugar, en un restaurante, yacía en el suelo un hombre que había querido usarla, engañarla, robarla. Y no lo había conseguido. El teléfono vibró. Un mensaje de doña Isabel. La ambulancia se lo ha llevado. Un desmayo por estrés. Nada grave. Su madre y sus amigos se han ido. Los invitados se están marchando. Todo ha terminado. Sofía tecleó una respuesta, gracias por todo. Isabel le envió un emoticono con el pulgar hacia arriba y añadió, es usted una mujer muy fuerte. Estoy orgullosa de trabajar con usted. En casa Sofía se quitó el vestido y lo colgó con cuidado en el armario. Quizás algún día lo donaría a una obra benéfica, o lo vendería, o lo quemaría. Aún no lo sabía. Se dio una larga ducha caliente, se quitó el maquillaje, se soltó el pelo, se puso el pijama y una bata. Se preparó una infusión y se sentó junto a la ventana. Afuera oscurecía, las luces de la ciudad se encendían una tras otra. El teléfono no paraba de sonar con llamadas y mensajes. Sus amigas le escribían, preguntándole si necesitaba ayuda, apoyo. Sofía respondía brevemente, estoy bien. Gracias. Hablamos mañana. Un número era desconocido. Lo miró y no contestó. Un minuto después, llegó un mensaje de ese número, Sofía, soy yo. Lo siento muchísimo. Perdóname, lo arreglaré todo. Te lo juro. Borró el mensaje sin responder y bloqueó el número. Pasaron varios días. Sofía volvió a trabajar en sus salones. Sus amigas la visitaban, la apoyaban, le traían vino y chocolate, veían comedia. Doña Isabel le informó de que Javier había intentado contactar con ella a través de un abogado, proponiendo resolver el asunto de forma amistosa, pero al recibir una negativa, se había callado. No la molestará más, dijo la abogada con seguridad. Le han explicado que cualquier intento de contacto o acoso derivará en una denuncia penal. Sofía asintió. Ya no pensaba en Javier. Era un capítulo cerrado, un error que había corregido a tiempo. Un mes después, recibió un mensaje de Clara. Sofía, he conocido a un chico. Es médico, trabaja en el hospital donde estuvo mi madre. Es muy majo, muy normal. Tiene un amigo, también médico. ¿Y si quedamos los 4 un día? Sin ningún compromiso, solo para charlar. Sofía sonrió al leer el mensaje. Escribió, vale. ¿Por qué no? La cita tuvo lugar en un pequeño café familiar en una calle tranquila. Clara llegó con su nuevo conocido, un hombre alto y algo tímido de unos 40 años y ojos amables. Su amigo Mateo era más joven, de unos 35, con un rostro abierto y una sonrisa fácil. Se sentaron, tomaron café y hablaron del trabajo, de la ciudad, de libros y películas. Sin presiones, sin indirectas. Solo 4 personas en una mesa, pasando una tarde agradable. Mateo resultó ser cirujano traumatólogo, contó anécdotas divertidas de la vida en el hospital y escuchó con atención cuando Sofía habló de su negocio. No le preguntó cuánto dinero tenía, no se interesó por sus propiedades, simplemente fue el mismo, sincero, vital, auténtico. Cuando la velada terminó y salieron a la calle, Mateo le preguntó, ¿te puedo llamar algún día? Solo para hablar. Sofía lo miró a sus ojos honestos, a sus manos de cirujano, fuertes y seguras, pero sin agresividad. Y asintió. Puedes. Pasó un año. Sofía seguía viviendo en su piso, dirigiendo su negocio, saliendo con sus amigas. Y saliendo con Mateo. Despacio, sin prisas, conociéndose de verdad. Él no aspiraba a su dinero, no la presionaba para tomar decisiones, simplemente estaba ahí.
La apoyaba cuando las cosas se ponían difíciles y se alegraba de sus éxitos como si fueran suyo. Un día, sentada en la misma terraza donde un año atrás había planeado poner a prueba a Javier, Sofía pensó que la vida da segundas oportunidades, pero solo a quienes encuentran la fuerza para cerrar las puertas equivocadas y abrir las correctas. El teléfono vibró. Un mensaje de Mateo. ¿Qué tal tu día? ¿Nos vemos esta noche? Quiero contarte algo importante. Sofía sonrió y tecleó una respuesta. Claro. Ven a las 8. Afuera, la ciudad vivía su propia vida. El sol se ponía, tiñendo el cielo de tonos rosados y dorados. Y en el pecho de Sofía, donde un año atrás solo había vacío y frío, ahora volvía a latir algo cálido y vivo. Ya no tenía miedo de amar, pero ahora sabía distinguir lo auténtico de lo falso. Y esa fue la lección más valiosa que le había enseñado aquel novio que se desmayó en su boda fallida.